Y vamos a compartir aquí la pantalla. Espérenme un segundito. Por favor, me confirman si se puede ver. Ya se ve. Yo ya veo. Iván, buenas tardes. Hola, ¿qué Bien, tal? bien. Buenas tardes, Qué cuéntame. pena interrumpirte. Es Tranquilo. que desde el lunes hemos estado tratando de ver pues para repasar Las las grabaciones. sesiones, el material y yo también te escribí un correo y no hemos tenido como respuesta. No sé Tú les has dado, cómo podamos ver eso, el material. algunos me han llegado, bueno, realmente me han llegado un montón de correos de esos de que toca darle aceptar o declinar la invitación. Entonces le he dado a todos los que me llegaron con aceptar, digamos que No, es es un que a mí mecanismo. ni siquiera me permite porque me sale un error. Yo tengo correo, pues, hablo por mi parte, no sé el Sí, resto sí, de sí. compañeros. Yo Dale, Carlos. estoy intentando entrar con el correo de Michael Page y todo al OneDrive donde esté la Sí, al grabación y SharePoint. no se ha podido, o al SharePoint, pero no he podido ¿Qué acceder te a sale? ¿Sale un ninguna. error en pantalla, algo en Sí, particular? yo te lo compartí ayer en el chat donde aparece un error de, espérame, ya te digo, se llama, el error que dice es sometimes went wrong. Please try again or refresh the page. Eso es lo que sale. Había un Y error o no, refresque la y página. Pero sí, y raro que, y me meto al OneDrive y no aparece nada para poder verlo. Entonces no sé si haya posibilidades de compartirlo como un MP4 o colocarlo en alguna unidad en algún lugar. Bueno, no sé, como pues para poder sí. pegarle, porque a mí me gusta, yo quería a diario ir repasando lo que veíamos, como para tener fresco el conocimiento, pero no he podido. Pues hablo en mi caso, qué pena, ahí Sí, no, gastarte no, ahí 3 minuticos. tranquilo, Carlos. Pues como te comentaba, aquellos que me llegan la petición, pero para los que no les han sido posibles, ya sea en tu caso en particular, o hay algunos compañeros que aún son nuevos y están habilitándoseles el correo de Michael Pace, entre otros. Entonces, estoy hablando con Natalie, con la líder de la PMO, así que generamos un espacio, ya sea un OneDrive público, bueno, de la cuenta de Michael Page, pero que puedan acceder, un WeTransfer con las grabaciones, ¿sí? Entonces, la solución les estaré compartiendo muy posiblemente el día de mañana. Y pues Gracias. ya para que tengan no solo las grabaciones, sino digamos el material de apoyo para digamos, todo el manifiesto ágil, la guía de Scrum, entonces para que la puedan tener, ¿listo? Muchas gracias, Incluso, muchas gracias. incluso algunos simulacros, porque en los simulacros nos dan a veces esas preguntas que les coloco en pantalla, pues también los orientan. ¿Listo, Carlos? Gracias. Bueno, equipo, hoy vamos a mirar las ceremonias y los artefactos. Y vamos a arrancar con esta temática, digamos que es la parte de ejecución del Scrum. Vimos en las sesiones anteriores toda la filosofía y todos digamos, las habilidades blandas, los valores y los principios que se deben tener en cuenta y los roles en cada uno de los equipos y qué características y cómo soportan estos roles entre sí. Vamos a arrancar entonces con las ceremonias, que son los elementos con los que se va ejecutando este marco de trabajo. Hay unos consejos a tener en cuenta cuando estamos iniciando las ceremonias. Hay 5 ceremonias, ¿sí? Entre los consejos que hay, el primero es vender la reunión. Para aquellas personas que trabajan en la parte de comercial, saben que es muy importante en cada uno de digamos, de su diario, de sus funciones diarias, saber vender alguna característica en particular. En este caso, en la reunión. El Scrum Master debe estar siempre como responsabilidad, digamos, de cierta manera, mostrando la importancia que tiene cada una de estas ceremonias, que por qué se hace, cuál es su finalidad, quiénes son los que participan, bueno, un montón de características que es lo que se logra para que se vea la importancia y no se omita. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, los dailies, que es una de las 5 ceremonias, en algunos casos no se llevan a cabo diariamente y puede generarse un atraso o al menos no resolver los impedimentos de una manera mucho más rápida.
Optimizar el ambiente de la ceremonia. Se optimiza el ambiente con un análisis de las técnicas que se van a utilizar, con el tiempo muy bien detallado. Yo sé que a veces es una práctica, el time box es una de las características que en ocasiones nos suele tener inconvenientes y es porque nos pasamos, ¿sí? Es una característica que se tiene que afinar en cada uno de los sprints, incluso a nivel personal. No sé si también les ocurre que se generan unos tiempos establecidos y a veces nos pasamos. Romper el hielo. En estas ceremonias es clave la transparencia. Recuerden, la transparencia es el primer pilar de Scrum y poder comunicar en cada una de las reuniones sin tener ese miedo de que si digo algo incorrecto, de pronto los otros miembros del equipo o es algo bobo, bueno. Entonces son características a tener en cuenta. Hay que romper el hielo en este tipo de ceremonias. Energizar las reuniones. Generalmente se deben analizar en qué estado de motivación se encuentra cada uno de los miembros. Incluso en algunas de las plantillas hay como un energizador donde se les pregunta en qué estado de ánimo hay, qué es lo que está impidiendo digamos, que se encuentren en un estado mejor. Hacer reuniones visuales y mapas mentales. Estos mapas mentales son muy importantes porque se canaliza la información. Las reuniones generalmente en cada una de este tipo de ceremonias, pues se utiliza ya sea alguna plantilla en especial o un resumen de lo que se va a tener a cabo, la agenda, bueno, cada característica a tener en cuenta para que cada uno de los miembros sepa la finalidad y cuál es su aporte en este tipo de ceremonias. Fomentar el choque de ideas, obviamente controlado, es decir, necesitamos la opinión de todos los miembros que conforman el equipo. Es bien sabido que en todo equipo de trabajo hay una o dos o tres personas que tienen una habilidad más fuerte de comunicación, captan más la atención, generan más ideas o comentarios, y hay otros miembros que tratan de ser un poquito más pasivos o que no relucir tanto. Entonces, también como responsabilidad del Scrum está que todos los miembros puedan fomentar, puedan hablar, comunicarse, e incluso con argumentos poder confrontar o diferir si se está haciendo algo y se puede hacer de una mejor manera. ¿Listo? Entonces también este es uno de los consejos. Promover la transparencia, recuerden que es crucial si hay la comunicación que sea sencilla, al grano, porque el tiempo es muy importante en este tipo de ceremonias. Si hay algún avance que sea actualizado en cada una de estas ceremonias, por ejemplo, en el daily, donde estamos mirando qué es lo que se está haciendo el día anterior, qué se va a hacer para el día de hoy. Entonces es muy importante para tener una visión general del proyecto, pues esta comunicación y transparencia generarla en cada una de las ceremonias. Controlar los tiempos. Tenemos unos tiempos establecidos, unos sugeridos como máximo, lo vamos a ver más adelante, pero estos tiempos se recomiendan que no se pasen. Recuerden que hay momentos, no son las únicas 5 reuniones que se hacen a lo largo del sprint, pero sí son reuniones base y pues apenas haber otras reuniones para resolver alguna, como lo hemos puesto en las sesiones anteriores, alguna sesión, alguna reunión para determinar qué se puede hacer con una base de datos o con los servidores que se caen con cierta frecuencia. Entonces son reuniones que se pueden hacer aparte, obviamente, de las 5 ceremonias establecidas. Y buscar la mejora. Siempre hay que analizar si alguna técnica no se está llevando a cabo, la mejora entre este tipo de ceremonias es crucial. ¿Sí? Si, por ejemplo, en el daily nos estamos echando 1 hora en el daily, ¿sí? Cuando se recomienda que sea aproximadamente 15 minutos. Bueno, tenemos que mejorar porque estamos consumiendo más tiempo y esto pues esto tiene un efecto de bola de nieve que va a llevar a que el equipo pues se pueda retrasar en sus tareas y pues verse afectada la productividad. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que sean más concisos? La técnica, no sé, de 3M, de 3 minutos para explicar y cortar, ¿sí? Digamos, ciertas características para buscar la mejora en cada una de las ceremonias. Aquí hay un ciclo del proyecto, el ciclo del proyecto de Pace Agile, donde se incluyen pues la parte de, del marco de trabajo ágil.
Si nos damos cuenta, tenemos como 14 elementos a lo largo del ciclo de vida. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, perdón. Listo. Tenemos este ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Definimos la visión del proyecto. Aquí es cuando estamos bueno, digamos, en la parte inicial incluso donde los roles del rol comercial está con el cliente identificando en qué podemos colaborarle, cuáles son los servicios que prestamos, qué proyecto queremos, digamos, de cierta manera llegar a cubrir con nuestro talento humano. La segunda fase está el entrenamiento de Pace Agile. Es una práctica que estamos ejecutando desde la APMO, por eso ustedes son miembros y hemos tenido incluso algunas sesiones ya para algunos equipos en particular, y les pongo el caso de Banregio, que es una cuenta de México, donde todo el equipo pues hizo también el entrenamiento y pues un poco más personalizado, porque pues el equipo está trabajando en un desarrollo de un sistema de información como tal. Compartir la visión del proyecto con el equipo, entonces esta reunión de lanzamiento o kickoff, donde, bueno, esto van a ser este es el cliente, este es el sector, este es el alcance con el cual se va a llegar y pues el tiempo promedio que se está negociando con el cliente. El cuarto paso es construir el backlog, que es esa lista de requerimientos que hemos hecho énfasis en las sesiones anteriores, que son la base para llegar a producir pues, el servicio, producto, resultados para el cliente. Este backlog se prioriza y es una de las características que también lo vimos que, bueno, pero ¿qué significa priorizar? Hay un orden de ejecución de estos requerimientos. Y ese orden de ejecución está también alineado a una expresión que se llama el producto mínimo viable y es, bueno, ¿qué puede entregársele al cliente en cada una de las fases para que pueda generarle valor? Definimos obviamente la arquitectura del producto, tuvimos una charla que nuestro compañero Jorge Abella en el consultorio técnico nos colaboró al inicio de este mes y que hablaba de la arquitectura, ¿no? Y de las diferentes características, arquitectura empresarial, de datos, bueno, entre otras características que nos colaboró. Y en esa fase, pues, se determinan estas características. Posteriormente, el cronograma establecido, y se empiezan a escribir estas historias de usuario y las tareas, ¿sí? Detallando ciertas características. Ahorita vamos a ver los elementos más importantes de la historia de usuario para que en cada uno de una ceremonia llamada Sprint Planning se seleccionen los elementos que se van a desarrollar en ese sprint. Los sprint sería ya la 10ª actividad. El sprint es iteraciones. Se determinan con el equipo de trabajo cada cuánto se le va a hacer una entrega al cliente. Y pues se recomienda que no supere generalmente el mes de ejecución para que, obviamente, como es un marco de trabajo ágil, se le entregue al cliente incrementos con cierta regularidad. Validar los entregables del sprint. Hay también una ceremonia que se llama el sprint review o revisión del sprint, donde el equipo de trabajo muestra cuáles fueron las tareas que se realizó a través de una demostración de si es un sistema de información, de las interfaces del sistema de información. Luego tenemos esta otra ceremonia llamada retrospectiva, donde es un análisis del sprint. ¿Qué cosas hicimos bien? ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué deberíamos hacer más? ¿Qué deberíamos hacer menos? Entre otras características. Hay varias técnicas que se pueden ejecutar en esta ceremonia de realimentación. Luego enviamos el entregable al cliente y pues aquí es iterativo, ¿no? Si dependiendo de cuántos sprint hemos ejecutado, volvemos a planear el sprint, a ejecutarlo, a hacer la revisión, a hacer la retrospectiva, a hacer entrega parcial. Si ya en la último sprint, pues se hace la entrega o cierre del proyecto. ¿Listo? Digamos que esas serían las fases de un ciclo de vida desde la metodología que nosotros estamos desde la PMO estableciendo para Pace Consulting. ¿Alguna pregunta al respecto, compañeros? ¿Alguna duda que les surja? Por ahora no.
No, señor. Ahora no. Bueno, listo, perfecto. No. ¿Qué artefactos nos marca o nos dicta el marco de trabajo, digamos, ágil? Hay 3 productos que al final son, o 3 artefactos, los cuales son clave para entregar o para medir el progreso del proyecto. Uno es el Product Backlog, y vamos a ver si por aquí lo podemos subrayar relativamente fácil, el mouse. ¿Qué es el objetivo del producto? Es con esta lista de requerimientos vamos a dar cumplimiento al producto o servicio que nos está solicitando el cliente, ¿sí? Ese es la lista de producto o Product Backlog. El otro artefacto es el Sprint Backlog y es la lista de requerimientos que hemos escogido del Product Backlog para desarrollar en el sprint. Entonces recuerden, escogemos algunos según la prioridad y la estimación, y bueno, y el coeficiente que también lo vamos a mirar en esta sesión, y escogemos esos ítems del Product Backlog que desarrollaremos en el sprint. Y así sucesivamente, ¿sí? Esta es muy importante. Este es el objetivo del sprint. Si el sprint es de un mes, de 3 semanas, de 15 días, o incluso hay a veces sprint de una semana, dependiendo del proyecto que se esté desarrollando, estaremos escogiendo para que al finalizar ese sprint demos cumplimiento a los ítems que hemos seleccionado. Y finalmente, el otro artefacto es el incremento o la definición de terminado, ¿sí? El incremento, la nueva o la versión, por ejemplo, la .1, la 2, la 3, la versión 4, de la entrega del producto, donde van a tener más funcionalidades porque una vez se finaliza el sprint se va a generar mayor valor. Estos son los 3 elementos o 3 artefactos con los cuales se guía el marco de trabajo ágil. El primero, entonces, como lo mencionábamos, es el Product Backlog, es esa lista que se va, digamos, es una lista que se va desarrollando, la desarrolla el Product Owner a través de la continua comunicación y reuniones con el cliente, ¿sí? A través de extraer sus requerimientos, de analizarlos y de colocarlos en una lista ordenada y priorizada, una lista donde va a haber, digamos, un número determinado de ítem con los cuales se va a, digamos, a asignar en los sprint y es, digamos, la única fuente de trabajo que existe para el equipo Scrum es este Product Backlog, ¿sí? Se recomienda que el Product Backlog no tenga alrededor de más de 50 ítems como tal, pero pues es a libre albedrío, ¿no? Digamos, la recomendación o el estándar debería ser unos 50 ítems. ¿Qué pasa con cada elemento o ítem del Product Backlog? Debe tener una descripción, un orden, un orden, ay, perdón, aquí, una descripción, el orden que está dada por la priorización, la estimación que pues la realiza el equipo de desarrollo, estima según la complejidad de esos ítems y los criterios de aceptación. Digamos que estas son las características a tener en cuenta en el Product Backlog. ¿Qué ocurre? La única persona o el único rol responsable de gestionar y administrar este Product Backlog es el Product Owner, la persona con la cual genera la visión de lo que desea el cliente y la administra si necesita hacer una desagregación, si algún ítem no está muy claro o necesita dividirlo porque está muy extenso y lo componen más ítems. Entonces, él es el responsable de gestionar este contenido. Pero, ¿cómo está distribuido generalmente el Product Backlog? Tenemos inicialmente unas necesidades del cliente que son las que está el Product Owner mediante las reuniones, las entrevistas, ya sean entrevistas estructuradas, semiestructuradas, la revisión de documentación, incluso técnicas de observación participativa o no participativa, extrayendo todas las necesidades del cliente, de los stakeholder, y traduciéndolas, es que genera esa visión y aquí la pila de producto, Product Backlog, la componen épicas y historias de usuario. Las épicas es una historia de usuario
muy grande que no se puede desarrollar en un sprint, ¿sí? Entonces, cuando identificamos que es de un nivel de complejidad muy grande y que en 15 días no se puede desarrollar, la dividimos en historias de usuario más manejables, encapsuladas, para poderla desarrollar en varios sprints, dado que no se podría desarrollar en uno. Entonces, el Product Backlog lo conforman esas épicas o historias de usuario. Cuando empezamos a seleccionar para el sprint, identificamos, no, el equipo de desarrollo es muy grande, no la podemos desarrollar, por ejemplo, en 15 días que sea el sprint. Por favor, Product Owner, dividámosla en 3, 4, dependiendo de esa épica, y la podemos hacer 2 en este sprint. Luego tenemos las tareas, que si se dan cuenta en esta representación es como la minucia aún mayor de las historias de usuario. Las historias de usuario están representadas, y vamos a ver un ejemplo a continuación, en lenguaje natural. Pero es muy posible que ese lenguaje natural, cuando ya lo volvemos en tareas explícitas, pues tengamos que hacer la creación de, no sé, por ejemplo, de las tablas en la base de datos, sacar la información de la base de datos, generar la interfaz gráfica de usuario con ciertas, digamos, ciertas restricciones de no aceptar datos nulos, bueno, un montón de características en el desarrollo que es la minucia que serían las tareas. Y estas serían, obviamente, en el Sprint Backlog. Las historias de usuario y la desagregación para poder lograr esa historia de usuario en tareas puntuales. Las tareas puntuales que se deben realizar día a día en el sprint, ¿sí? Digamos que esa sería de manera lineal el desarrollo desde la necesidad del cliente, ¿sí? En esas entrevistas, como les mencionaba, revisión de documentos o observación, hasta la materialización de tareas puntuales que va a desarrollar el equipo de trabajo, ¿sí? Ahí tenemos las diferentes características. Vamos a mirar qué conforma una historia de usuario. La historia de usuario debe Una responder. pregunta, Iván. Sí, dale. Hola. Siempre cuando yo estoy haciendo la división bueno, de atrás hacia adelante, o sea, mejor dicho, siempre debe existir una épica para después pasar las historias de usuario y después tareas, o no necesariamente siempre debo tener una épica para arrancar y definir el backlog del proyecto. No necesariamente. Lo que pasa es que las primeras necesidades del cliente, como están a alto nivel, sí, por ejemplo, y en uno de los proyectos que se está desarrollando con uno de nuestros clientes, nos pide un ofertador multiproducto, ¿sí? Es un banco que tiene créditos hipotecarios, de libre inversión, tarjetas débito, créditos, CDTs, bueno, todos los servicios y productos que puede generar. En estas reuniones, cuando dicen, yo necesito un ofertador, bueno, ahí está una necesidad a súper alto nivel que cuando empezamos a hablar, el Product Owner puede colocar, bueno, entonces en el ofertador necesitamos hacer algo que sea una verificación de vida crediticia del cliente. Bueno, entonces ahí tenemos un requerimiento o ítem. Lo que ocurre es que, bueno, pero esa vida crediticia, ¿cómo nosotros, como el banco, por ejemplo, le decimos la vida crediticia? No, la vida crediticia de ese posible cliente la consultamos en una central de riesgos, lo cual puede ser una base de datos centralizada por parte del gobierno, por ejemplo, de la Superintendencia de Servicios Financieros, donde están todos los créditos o todas las acciones que ha hecho el cliente. Entonces, ya cuando estamos mirando esa épica bueno, ese requerimiento que el Product Owner ha establecido, cuando empezamos a analizarlo, ya el equipo de desarrollo decir, ok, pero es que esto tengo que ir muy posiblemente a analizar si hay un servicio web que presta la Superintendencia Financiera o Data Crédito, bueno, esta entidad que analiza cuáles son los requerimientos que necesitamos para hacer esta petición, debemos tener un visto bueno del cliente, porque pues cada vez que se revise la vida crediticia se genera o va disminuyendo el score, bueno, un montón de características. Y esa solicitud que parece sencilla, que parece un ítem,
se puede volver una épica porque para desarrollarla requiere muchas historias de usuario. Entonces, determinar qué es una épica o no puede ser en el diálogo con el cliente. Podemos determinar, no, es que yo lo que quiero, por ejemplo, es que los documentos los carguen de manera digital. Bueno, en el cliente, esa necesidad del cliente se puede volver una historia de usuario normal, no es una épica, ¿sí? Bueno, sí, lo hacemos a través de qué documentos, que sean PDFs o que sean imágenes con ciertos criterios de aceptación, y para desarrollarla la podemos hacer en el tiempo del sprint, ¿sí? No, es en 15 días, sí, claro, hacemos la interfaz de cargar documentos. Eso tiene una complejidad, no sé, pongámosle una complejidad de 2. Es una interfaz sencilla. Bueno. Entonces, determinar que si es una épica o no, generalmente las necesidades del cliente vienen a alto nivel y parecen épicas, pero algunas necesidades desde su inicio pueden ser una historia de usuario, ¿sí? La épica lo determina es, bueno, el trasfondo que tiene el desarrollo de esa funcionalidad del cliente. Entonces, no necesariamente arranca que todas sean épicas, pero la gran mayoría, como son a alto nivel y cuando se vayan a detallar, sí se vuelven historias de usuario esa gran épica, ¿sí? Entonces, depende mucho de la conversación del Product Owner cuando está extrayendo las necesidades del cliente, de los stakeholders. Entonces, esa es una de esas variaciones. Muchas gracias. Dale. No, Mauricio, tocayo Dale. ahí con gusto. Listo. Iván, yo tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Es Dime, nada más Fernanda. como, más bien es como para cerciorarme. Entonces, como para delimitar que las historias de usuarios sean épicas, esa parte la negocia, por así decirlo, el product owner con el stakeholder. O No es como, es que, que me confundí ahorita un poquito. no, tranquila, tranquila. Con el Product Owner no se negocia si es una épica o historia de usuario. Ah, ok. Con el stakeholder se está extrayendo las necesidades, ¿sí? Es decir, yo quiero mi ofertador multiproducto. Bueno, ¿cuál es el propósito de ese ofertador? No, que el cliente en línea pueda pedirme una tarjeta de crédito, pueda pedirme un crédito hipotecario de libre inversión, ¿sí? Y poder mitigar o agilizar las transacciones. Entonces, con el cliente se empieza un diálogo que el Product Owner, como perfil de Product Owner, debe poder extraer esas necesidades y poderlas establecer o categorizar. Por eso yo les decía, a veces una historia, un requerimiento del cliente puede ser muy grande. En un proyecto en el cual yo participé de voto electrónico hace un par de años, uno de los requerimientos del cliente era, y quiero ver en el mapa de Colombia los resultados. Fue una frase que no tiene sino un par de palabras, pero cuando ya empezamos el equipo de desarrollo en el sprint planning a analizar, espere, pero en el mapa de Colombia tiene 1024 municipios, o sea que en el mapa lo quiere ver por el municipio, por los departamentos, lo quiere ver por alguna región en particular, porque también está dividido en regiones. Bueno, y dependiendo, ahí ya, ok, esto tiene una implicación mucho más grande. Bueno, y dentro que es como son un voto electrónico, lo quiere ver por partido político, lo quiere ver por Ajá. candidato, entonces esa necesidad que parecía una línea, pues se convierte en una épica porque no tiene un trasfondo que requiere un desarrollo mucho más exhaustivo. Entonces, con el cliente no se determina si es épica, sino el Product Owner coloca, incluso a veces el Product Owner puede colocar, esta es una historia de usuario, pero cuando el equipo de desarrollo empieza a escoger del Product Backlog los ítems para ir a desarrollarlo en el sprint, puede decir, uy, espere, Product Owner, esto no está tan historia de usuario, esto tiene en nuestra estimación 100 puntos de puntos de historia de usuario porque tiene, mira, necesitamos saber si es por partido, por candidato, por municipio, por estado, departamento, bueno, y empieza el equipo de desarrollo a mirar que está un poco ambiguo o no muy claro el requerimiento y se necesita desglosar, ¿sí? Entonces ahí es cuando dice el Product Owner, bueno, administro mi Product Backlog y pongo
desgloso ese ítem en Como lo 4, de la 5. banda, ¿no? Que decías. Sí, Súper. entonces una de las características a tener en cuenta, Fernanda, y equipo, es los ítems del Product Backlog se van aclarando a la medida que también vayan pasando los sprint, ¿no? Inicialmente puede ser un requerimiento que cuando ya se analiza dice, no, desglosémoslo más porque no es muy claro. Entonces, por eso se solicitaba que el stakeholder sea colaborativo, porque el Product Owner va a estar en constante comunicación para aclararle los requerimientos al equipo de desarrollo. ¿Listo? Entonces, digamos, eso sí es muy importante. Si se dan cuenta aquí en la gráfica, el Product Backlog puede tener épicas o historia de usuario. Cuando se desglosen en historias de usuario, es porque el equipo de desarrollo las está cogiendo, por decirlo de cierta manera, está seleccionando del Product Backlog. Y dice, bueno, esta es una épica, por favor, no la aclara, necesitamos saber X o Y características y bueno, se vuelve historias. Entonces, la pila de producto o Product Backlog tendrá épicas historias de usuario. ¿Sí? Cuando ya la pasamos al Sprint Backlog, se desglosan esas tareas, ¿sí? En esas tareas de que no, necesitamos una interfaz, conexión a otro sistema de información para extraer, necesitamos crear la base de datos porque no está en digamos, esos datos no están en ninguna base de datos establecida previamente. Entonces, ese desglose de tareas ya más técnico está digamos, en ese Sprint Backlog, que sería escoger estas historias y desagregarlas ya en tareas puntuales. ¿Sí? Entonces, tiene toda una serie de características y de evolución, como se dan cuenta, desde una necesidad a muy alto nivel hasta tareas específicas para cumplir esa necesidad. ¿Qué pasa con las historias de usuario? Entonces, como podemos tener épicas o historias, una épica puede estar, o bueno, la épica también responde a estas tres preguntas. Lo que pasa es que cuando el equipo quiere ahondar, el Product Owner las va a dividir en historias de usuario que responden a estas tres preguntas. Primero, el cómo, ¿sí? Yo como X persona, o sea, el cómo es el rol, ¿sí? ¿Quién va a ser? ¿Quién necesita esta funcionalidad? Entonces, el ejemplo que vemos aquí es yo como asesor comercial. La segunda pregunta es quiero, ¿qué es lo que quiere realizar? Recibir una notificación en mi celular cada vez que debo llamar a un cliente. Para no olvidar contactar a mis clientes y así no perder las ventas. Si se dan cuenta, una historia de usuario está en lenguaje natural. Muy sencillo de cierta manera. Como asesor comercial, quiero recibir notificaciones o beneficio, ¿cuál es mi beneficio? Pues no perder el contacto. Esta historia de usuario pues puede tener implicación a una notificación de dónde vamos a extraer. La notificación se hace a través, no sé, de un calendario donde registra, le va a hacer una notificación con ¿qué? Con 10 minutos, con un día de anterioridad, ¿sí? Es una notificación bueno, en este caso dice al celular. Hacemos una notificación al celular y también enviamos un correo, ¿sí? O cómo debería especificar. Entonces, estas tres preguntas del rol, el yo cómo, qué quiero y para qué, son las tres preguntas básicas que debe responder una historia de usuario. Está en lenguaje natural. Aquí no está diciendo que va a sacarlo de una base de datos en Oracle o en un MongoDB. Nada de esas características lo dice. Ni siquiera especifica cómo va a llegar la notificación. Si le llega, bueno, como es en celular, muy posiblemente dependiendo, bueno, entonces en la barra de notificaciones de qué sistema, si es entonces Android, si es el de iOS, bueno. Entonces ahí está determinado con algo sencillo. Necesitamos digamos, esta funcionalidad para el asesor comercial. La historia de usuario también debe tener ciertos criterios de aceptación. Por ejemplo, la notificación debe llegar con un día de anterioridad o por lo menos 4 horas. ¿Sí? ¿Las establece quién? Hablando con el asesor comercial, el Product Owner ha establecido para usted qué tan importante necesita que se avise. No, para mí necesito que me avise el día anterior porque yo planeo
todas las llamadas que voy a hacer al día siguiente. Entonces necesito que me notifique el día anterior. Si la notificación llega 1 hora o 10 minutos antes, pues no se acepta, no se aprueba esa historia de usuario cuando la desarrolla el equipo. Entonces esos criterios de aceptación son muy claros para tener en cuenta y esos criterios los establece el Product Owner en conversación con el cliente. En este caso particular, pues el asesor comercial, que es el que se le quiere dar esta funcionalidad. Entonces tiene unas preguntas muy sencillas: ¿cómo, quiero y para qué? Esto se hace de cierta manera para agilizar o materializar rápido los requerimientos del cliente y obviamente cuando ya los vayamos a desarrollar, pues el equipo dirá, bueno, esto es más fácil de hacer que, no sé, que colocar una interfaz de bienvenida cuando se ingrese al sistema. Ah, bueno, claro. Una interfaz de bienvenida con los colores corporativos es más sencillo que empezar a indagar o a hacer una serie de notificaciones. Vamos a mirar otros ejemplos de historias de usuario con las mismas características. Miremos este en particular. Esta es una historia de usuario enfocada a, digamos, a médicos que están en la sala de urgencias. Un médico puede ser de una IPS como tal, ¿sí? O una clínica, bueno, una IPS es una institución prestadora de servicios de salud, si no estoy mal. Entonces, tenemos las 3 preguntas. Yo, como médico de urgencias, quiero que al digitar una cédula del paciente muestre los datos del triage, que es, pues, básicamente cuando se va a urgencias, se hace un diagnóstico, que sería el diagnóstico de, bueno, usted viene a urgencias, ¿por qué? No, por un dolor, una migraña terrible. Ah, bueno, entonces, dependiendo de su dolencia, pues se va clasificando, es prioritario, muy urgente, como decía hoy nuestra compañera Jessica de la, de- en la actividad inicial, es muy urgente, importante. No, tiene una perforación con objeto afilado en el cual está perdiendo sangre. Ah, no, es una urgente, importante y pasa casi inmediato. Entonces, claro, aquí lo que quiere el médico es digitar una cédula para agilizar el diagnóstico inicial. La prioridad es muy alta. Recuerden que la prioridad la da el Product Owner dependiendo de lo que necesita el cliente y la estimación si el equipo por el esfuerzo en el desarrollo de esta historia de usuario. Criterios de aceptación. Entonces, en el diálogo con el cliente dice, no, es que yo, en este caso el médico, no, es que yo lo que quiero es que me muestre la edad, la altura, el grupo sanguíneo, en caso de que necesitemos una transfusión de sangre, el índice de masa corporal, la temperatura, la tensión arterial, si tiene alergias, por si vamos a darle algún medicamento, no tenga alguna reacción de este tipo. Si tiene algún tratamiento previo que puede ser el causante de un efecto secundario, qué medicamentos consume, si en caso de tal los consume. Entonces, que que lo que muestre al digitar la cédula contenga estos elementos. Una vez los muestra, para él digamos, esa interfaz o esa funcionalidad se da por completada. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Claro, muy posiblemente el equipo de trabajo, perdón, de desarrollo, cuando vaya a materializar esta funcionalidad, dice, bueno, al digitar la cédula necesitamos primero irnos a conectar a la base de datos, donde pues este paciente debe estar afiliado a nuestra EPS para que se saquen los datos. Si es algo, esa es nuestra EPS, la base de datos, o se debe consultar, no sé, la base de datos transversal de la Secretaría de Salud. Bueno, entonces puede ser que se consulte a una o a otra. Entonces se tiene el desarrollo ahí, pues puede tener unas implicaciones diferentes. Si es a consultar mi base de datos dentro de la misma EPS, tendrá un nivel de dificultad más sencillo que generar una, una petición de servicio de solicitud a una base de datos externa o de otros requerimientos y bueno, una complejidad mucho más alta. ¿Sí? Si tenemos una interfaz de usuario, es muy probable que dice muy alta la prioridad porque pues es de las primeras acciones que se realizan cuando el cliente entra, bueno, el cliente no, en este caso el paciente entra a la sala de urgencias. Entonces, ahí tenemos una descripción muy sencilla de una funcionalidad. Entonces, recuerden, las 3, bueno, debe tener un título, ¿sí? Digamos, para una identificación.
En ocasiones se le coloca, hay Product Owner que coloca historia de usuario HU01, hay otros que le colocan HU01-diagnóstico, o en este caso en particular, urgencias-diagnóstico. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la funcionalidad del proceso que se va a llevar a cabo, nosotros podemos darle, y eso está libre albedrío, cómo se va a nombrar. ¿Sí? A veces recomienda que tenga, como en este caso, que sea un poco más diciente, porque a veces nosotros vamos a tener 50 historias de usuarios. ¿Sí? Entonces, estoy desarrollando la historia de usuario de la HU37. Bueno, pero ¿y qué es la 37? Ah, no, es que es cirugías. En la HU37 guión de piso, cirugía de urgencia. Ah, bueno, entonces ya es otra característica a tener en cuenta. Vamos a mirar otros ejemplos relacionados con las historias de usuario, con las mismas 3 preguntas. Entonces, miremoslo aquí. Yo como cliente deseo consultar el catálogo para poder encontrar un producto que deseo comprar. Si se dan cuenta, esta historia de usuario es, de cierta manera, descrita en lenguaje sencillo, pero claro, el trasfondo de consultar el catálogo es muy posiblemente en los criterios de aceptación dirá, no, es que yo necesito mirar en el catálogo la descripción del producto, los colores del producto, el fabricante, la garantía, las imágenes 360 del producto, los comentarios, los requerimientos mínimos para instalación, si es un producto que se instala, bueno, dependiendo. El valor, obviamente, del producto, cuántos cantidad están de stock en el almacén. Bueno, y empezamos a mirar que eso tiene otro trasfondo, ¿sí? Pero de manera sencilla es un requerimiento que quiere el cliente. Un catálogo de portafolio de productos, ¿sí? Otro relacionado con ese mismo es, bueno, yo como cliente quiero que los productos seleccionados para la compra pues puedan almacenados en una especie de carritos de compra para poder visualizar mis productos y el precio total. Si se dan cuenta, esta ya es una historia de usuario que está vinculada o relacionada con la anterior, pero tiene otra funcionalidad. En uno, el catálogo de descripción de productos y demás, de pronto por categorías, ¿sí? Si ustedes entran a estos almacenes de cadena, ya sea eh, a Walmart, al Éxito, bueno, como estamos aquí en LATAM, a las diferentes cadenas, pues si ustedes se dan cuenta, están las categorías de tecnología, bueno, y demás, ¿sí? Pero ya aparte de poder mirar, yo poderlo seleccionar y al final mirar cuál es el total de mis productos y la posibilidad de poder, no sé, incluir más o eliminar si ya me he arrepentido, ¿sí? De alguno de los objetos o elementos que están en este carrito de compras. Entonces, son 2 elementos o dos historias de usuario que están relacionadas, pero su funcionalidad por sí propia, por sí misma, es una funcionalidad diferente que cumple con un propósito o un beneficio diferente. Entonces recuerden, la priorización, porque aquí ¿cuál creen ustedes que debería, por prioridad, ir primero de estas 2 historias de usuario que están relacionadas? ¿Alguien por ahí que pueda activar o escribir? Vamos a ver si por aquí por el chat de pronto me escribieron y no me di cuenta. No. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la prioridad aquí? ¿Cuál historia de usuario debería ir primero en el Product Backlog? El primero. En el primero. De la izquierda, sí. Esta, la de la izquierda, ¿verdad? Ajá, Sí. sí. Porque para poder generar un carrito de compras, debo primero mirar el catálogo y poder seleccionar lo posterior. Sin catálogo, yo no puedo entrar. No puedo seleccionar productos ni mirar cuánto es el total, ni las demás características, ¿sí? Visualizar todos los productos y la cantidad. Entonces, tiene mayor prioridad la de la izquierda, que es el catálogo, que el carrito de compras. Incluso el carrito de compras depende. Entonces, para la priorización de los elementos,
sí requieren o tiene, primero, que genere valor al cliente y segundo, que tenga esa secuencia o esa dependencia entre las diferentes historias de usuario. ¿Sí? En este caso en particular, pues esa dependencia está y sabemos que primero tenemos que ser la 1, o bueno, va a prioridad 1 el portafolio de productos y en segundo el carrito de compras. ¿Sí? Que sea más difícil hacer uno en nivel de complejidad no lo determina el Product Owner. Recuerden que pues la estimación es el grado de esfuerzo que se va a requerir para desarrollar esta historia de usuario y los expertos, que serían el equipo de desarrollo, pues son lo que la estima, ¿sí? Lo que dirán, yo creo que esta historia de usuario tiene un valor de 8 y la otra de 5 o de 3, dependiendo ya de la minucia y digamos, de las rondas para poder, entre todos, dar un estimado. Entonces vamos a colocar, si quieren, muestra a ver si les puedo colocar por aquí en el chat. Iván, hay una consulta, qué pena antes de que avances. Sí, dale. Esa priorización de esas historias de usuarios, ¿quién la debería hacer exactamente? ¿El equipo de desarrollo o debería ser un trabajo en conjunto entre el equipo de desarrollo, equipo de calidad y funcionales? La priorización la debe hacer el Product Owner, ¿sí? ¿Por qué? Priorizar es cuáles tienen mayor importancia o cuáles Sí, se van a la realizar cuales inicio. tiene, o sea, es como determinar esa dependencia a nivel del flujo. ¿Cuál debo desarrollar primero para poder desarrollar la siguiente? Tal cual. Esa priorización está en potestad el Product Owner. ¿Y por qué el Product Owner? Porque con él en las diferentes entrevistas, en la revisión de documentos que hace con los stakeholders, empieza a identificar para cuáles son más importantes para el cliente, ¿sí? ¿Qué es para él importante? Entonces, bueno, esto es importante y más encima tiene dependencia. Bueno, entonces prioridad las prioriza él. Que sean más difíciles unas de desarrollar que otras, esa potestad sí la tiene el equipo de trabajo. Por eso una cosa es priorizarlas y otra estimarlas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Puede ser eh, que el propio Product Owner tenga alguna, digamos, no identifique o se le dificulte identificar la secuencia de la historia de usuario, ¿sí? Por eso en ocasiones es muy importante eh, cuando estamos haciendo el papel de Product Owner y vamos a desarrollar una solicitud de cliente, hacer ese flujo como de proceso, ¿sí? El flujo que va a llevarse a cabo, por ejemplo, en este caso en particular, para hacer una compra en línea, ¿sí? No, pues el cliente debe ingresar a nuestra página web o a nuestra página móvil, debe ingresar al catálogo de productos, deben haber filtros de categoría, debe seleccionar productos, debe colocar la dirección de envío y el medio de pago, se corrobora la aprobación del pago y se envía y se le da se le hace envío en en X días aproximados. Entonces, todo ese flujo lo debe identificar, lo debe plasmar, por eso en muchos casos el Product Owner plasma el proceso para decir, bueno, esta funcionalidad que me está pidiendo es del paso 3, del paso 4, del paso 2, ¿sí? En el paso 2 hay varias funcionalidades, dependen, la historia de usuario 1, 2 y 3 tienen una dependencia secuencial. Ujú. La 4, 5 y 6 están en ese paso, pero no son secuenciales. Y entonces se empieza a identificarlo el Product Owner, ¿sí? Porque es el que está con el cliente. Es muy probable que cuando se pase el equipo de desarrollo, porque pues ustedes saben que el product backlog son los requerimientos que pueden en cada sprint eh, actualizarse o hacerse unas modificaciones por aclaraciones del equipo de desarrollo, ¿sí? El equipo de desarrollo puede darse cuenta, ven, cuando estamos seleccionando en la reunión del planning, nos damos cuenta que hay una dependencia entre dos historias de usuario que no se había tenido en cuenta. Estos son los motivos que consideramos que están y entonces el Product Owner identifica y actualiza la prioridad, ¿sí? Entonces, si bien él es el que lo gestiona, puede tener recomendaciones cuando se están avanzando en el sprint,
Eso sí también puede llevarse a cabo. Ok, gracias. No, con gusto. Vamos a hacer este ejemplo, vamos a ver si les puedo pasar por aquí. Yo creo que sí, no hay inconvenientes. Los que puedan tomar imagen, pues lo toman. Si no, les voy a pasar por aquí esta plantillita sencilla. Digamos que yo soy un... Y aquí documentos, como que no me está dejando enviar. Entonces, si quieren, a través de responder estas, bueno, las 3 primeras preguntas, porque la prioridad, dependiendo de si colocan más de una historia de usuario, pues le pueden asignar una prioridad y el criterio de aceptación de cuál necesidad de que yo soy un cliente y necesito pagar mis cuentas en línea. ¿Qué son mis cuentas? Muy posiblemente mis cuentas son los servicios públicos, el agua, la luz, el internet, la tarjeta de crédito, el pago de la cuota, no sé, de la cuota del apartamento. Bueno, entonces cualquier tipo de cuentas. Entonces, ¿cómo esta necesidad de cliente, así a grandes rasgos, la primera la convierto en historia de usuario? Entonces, por favor, si quieren, nos pueden enviar la imagen, si lo realizan ahí en casa en Word, o colocar el cómo, quiero y para en el chat también. A ver cuál se motiva por ahí de los compañeros a escribir en el chat. ¿Qué criterios de aceptación debería tener? Bueno, ahí Aida nos comenta, como vía internet, vía... Bueno, el cómo es yo como, ¿no? El cómo es el usuario, Aida, no el desarrollo, sino como el usuario. Yo como, no sé, puede ser cliente de un banco o el cliente de una plataforma de pagos de servicios. Por aquí Claudia nos coloca, yo como usuario de tarjeta de crédito, ¿será? Sí, supongo. Quiero pagar mis cuotas por internet para no tener que hacer fila en el banco. Bueno, muy posiblemente la finalidad, como dices, es el beneficio, es para minimizar tiempos de desplazamientos en este tipo de funcionalidad. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa aquí? Aquí de pronto Claudia nos la ha limitado esta historia de usuario a que seas la tarjeta de crédito, ¿sí? Porque lo especifica como usuario de tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Es probable que el cliente desee pagar no solo la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, de pronto, ese caso específico lo tenemos que volver un poco más general para incluir pues otros elementos que quiera pagar. Por aquí Alejandro nos coloca, yo como cliente o usuario de banco, quiero realizar un pago en línea para agilizar las transacciones. La prioridad es alta y los criterios de aceptación es que sea multibanca, sea instantáneo, bueno, seguro. Sí, o sea que, bueno, en instantáneo puede ser muy posiblemente que nos salga el mensaje de que se realizó su pago con un número de identificación o un número erradicado del pago. Que sea, bueno, cuando nos menciona Alejandro seguro, esta implicación de seguro es que, bueno, muy posiblemente necesitamos que la página donde se vaya a desarrollar, ya sea web o
o de aplicación, pues Bueno, tenga los protocolos de seguridad HTTPS, bueno, y todas las características para que sea pues seguro la transacción. Si se dan cuenta, bueno, por aquí José Darío nos coloca, yo como persona muy ocupada y distraída, quiero pagar mis servicios públicos, garantizar que nunca me los corten. Para garantizar que nunca me los corten, la prioridad es alta y criterios de aceptación que busque fondos en la cuenta ahorro y luego en la cuenta corriente. Bueno, miren la particularidad en este caso. Aquí cuando José nos está colocando la descripción, es muy posible que entonces el pago lo podamos implementar de dos maneras. Uno, que sea automático, radicando el número digamos, haciendo las radicaciones para que el débito de ya sea tarjeta de crédito o de cuenta de ahorros se haga automático, dependiendo de cómo lo hemos planteado ahí. Y otro que sí lo realice, pero pues no automático, ¿sí? Porque ya está colocando una característica. Entonces, si se dan cuenta, ahí empezamos a mirar las diferentes, que una funcionalidad sencilla se puede convertir, pues empieza a darnos más información. Lo hacemos automatizado, lo hacemos a libre albedrío, lo hacemos las dos. Es muy probable que la opción sea que se ejecuten de las dos maneras. Y las dos maneras son dos historias de usuario diferentes. Una, donde el usuario entra, digita cuál es el servicio que quiere pagar, por medio de qué, de PSE, de PayPal, bueno, dependiendo de cómo lo vaya a pagar. Y otro, sí, que lo registre, que va a necesitar registrar las cuentas, verificación de registro y que cada mes pues se descuente automáticamente. Esa es otra historia de usuario. Entonces, de esta solicitud, si se dan cuenta, se puede desglosar más de una historia de usuario. Bueno, y ahí, bueno, José dice automáticamente. Entonces, claro, ya ahí es la historia de usuario automático y la que requiere pues del ingreso de la información a pagar. Entonces ahí ya tenemos características. ¿Qué criterios de aceptación? Es muy posiblemente que entre los criterios de aceptación cuando se va a hacer un pago automático es que verifique que exista fondos eh, digamos, en la cuenta seleccionada para poder hacer el trámite del pago, ¿sí? Entonces un criterio de aceptación puede ser, entre varios, ese, ¿sí? Verificación de ese tipo. Bueno, y por aquí hay otros compañeros que nos están entrando, bueno, un poco más a detalle como Sergio, que también nos está colocando ahí yo como cliente. Ay, qué pena, es que se me fue. Como cliente necesito una plataforma integrada entre diferentes entidades, ok, con el fin de poder pagar todas mis obligaciones, tarjetas, servicios públicos, en línea a través de mis cuentas bancarias para fin de año, listo. Bueno, aquí el compañero lo visualizas para... aquí, Sergio, aquí el para lo visualizaste más es cuando necesitas que se ejecute esta función, ¿cierto? Para fin de año supongo que es a 6 meses necesito que eso lo tenga el banco. No, Pero para ese el fin de para, año sí, es la prioridad, sino que sí, no sé si hay, sí, dependiendo como de la necesidad de cada cliente debe ir como no, la prioridad, ¿no? sí, pero ese para, Sergio, no es, o sea, digamos, esa necesidad que puede ser prioridad alta porque se requiere implementar a corto tiempo, no va ahí. Ahí va el beneficio. ¿Para qué lo requieres? En prioridad, entonces el Product Owner dice, bueno, yo necesito, lo primero que necesito es que el cliente pueda hacer esos pagos en línea, ¿sí? Porque puede ser que quiera pagos en línea y otro módulo sea de poder solicitar créditos, otras características. Entonces, no, primero quiero que los clientes puedan pagar en línea y sí luego lo puedan hacer a través, solicitarme servicios. Otro cliente dirá, no, para mí quiero engancharlo, aumentar mis clientes y lo voy a enganchar con esa característica, que primero me desarrolle el módulo de solicitud de servicios y en otro caso en particular con
con el de pagos. Entonces, eso depende mucho del cliente. Para un cliente puede, por eso la prioridad varía dependiendo del cliente. Si yo estoy con un banco X y me dice, no, para mí es más importante que paguen en línea y luego sí que la otra historia de usuario, entonces yo clasifico primero esta y luego la otra en la secuencia. Entonces, eso varía un poco. Y ya para finalizar, compañeros, porque hoy quisiera mostrarles entonces para que tengamos el contexto de resumen. La épica es esa historia de usuario muy grande que generalmente no se puede desarrollar en el tiempo del sprint establecido. No podemos dejarla a medias, ¿sí? Nosotros no podemos decir, estamos iniciando esta historia de usuario, pero no se va a finalizar en el sprint. Si no se finaliza, es una épica. Debemos desglosarla en historias de usuario que sí se puedan desarrollar. Si se dan cuenta, el lenguaje es una representación del requisito del cliente en una forma sencilla. Es una frase con un par de frases respondiendo a qué rol lo va a ejecutar, o sea, yo cómo, qué quiero y para qué lo quiero, ¿sí? Y esas tareas, sí, como lo mencionábamos, son esos requerimientos de forma técnica, de la forma técnica del cliente, ¿sí? Es decir, bueno, pero yo, ¿qué necesito? ¿Qué debo consultar? Si es una, como nos colocaba el compañero, si es una multiplataforma, creo que era multiplataforma, venga, miro por aquí en la suya. Plataforma integrada de diferentes entidades. Ah, bueno, entonces necesito consultar en diferentes, si voy a pagar la luz, pues que sea de la empresa de la luz o el acueducto, si es la tarjeta de crédito, a qué banco, entonces requiero poder consultar en diferentes entidades o si si esa información puede estar centralizada y yo la puedo acceder. Entonces, ese detalle de ejecución o de realización de la historia de usuario, pues ya la tarea, ¿sí? La tarea más específica que se desarrolla en cada uno de los sprint a ejecutar por el equipo de desarrollo. ¿Listo? Digamos que eso es a grandes rasgos. Equipo, hoy vamos a quedar pues hasta aquí porque hay una capacitación a la 1:30 de algunos integrantes del staff, entonces para que tengan un tiempito más prudente de poder almorzar. Entonces, mañana continuamos con la parte de la minucia del sprint planning. Y no sé si tengan alguna pregunta antes de finalizar. Iván, qué pena, es que yo tuve que retirarme de la sesión y volví. Sí, ¿En sí. dónde queda la grabación de lo que me perdí? Siempre que se acaba la reunión, si ustedes entran al chat que se genera por Teams, Sí, ahí abajo está el link de la reunión, ¿sí? vale, listo, listo. No obstante, como les comentaba al principio, estamos mirando si lo colocamos aparte en un OneDrive, del OneDrive corporativo, para pues que puedan acceder, porque esa queda en SharePoint, pero creo que algunos compañeros tienen algunos inconvenientes. Sí, disculpa que te interrumpa, Iván. El problema con las grabaciones es que tú tienes que otorgarle permiso, o sea, o la persona que está grabando tiene que Ujú. otorgarles permisos a todos para que lo puedan ver. Si no, les salen como restringidos o les dan problemas a la hora de poder visualizarlo. Listo, voy a mirar, ya que lo mencionas, voy a mirar ahorita que acabemos. Voy a revisar. No obstante, el lunes, por ejemplo, el lunes o martes, a más tardar, si no tienen acceso a algunos de los miembros, pues vamos a colocar, ya sea en WeTransfer o en un OneDrive, Vale. las grabaciones, la presentación y los documentos base para poder, digamos, profundizar más en el marco de trabajo. ¿Listo? Vale, cualquier cosa, si no sabes por dónde o no lo llegas a encontrar, me avisas porque al principio yo también tuve bastantes problemas con eso y sí fue un Pues si chicharrón, la quieren, verdad. sí, pues aquí yo tengo incluso la grabación. ¿Dónde quedó aquí la grabación de ayer? Porque la estaba, creo que es esta. Pues aprovechemos aquí, compañeros. Los demás, si Nos requieren retiramos. retirarse, no hay Bueno, buen provecho a inconveniente. todos, gracias. Igualmente. Vale, muchas gracias. Feliz tarde, que estén bien. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Hasta Muchas luego, buenas No, gracias. a Gracias. Muchas ustedes. gracias, feliz tarde. Gracias, Iván. Muchas Aquí gracias. está la grabación de ayer, por ejemplo.
Iván, sí sería chévere que los pudieras dejar en otra carpeta porque en Teams Sí. tienen un tiempo y después no Sí. podemos ni verlas. Ah, bueno, yo las No, estoy y aparte de descargando, eso, ¿sí? puedes es Como, compartir bien. el enlace, nos das permiso sobre el enlace. Porque Sobre el cuando enlace pones del OneDrive. el enlace que estás mostrando ahí, ¿qué sucede? Que cuando la compartes por el Teams, en el chat, como no hacemos parte de la organización, digámoslo así, ahí es donde nos restringe. Entonces, cuando nos compartes el link por el SharePoint, es más fácil ingresar y verlo. Así pasó una vez con una reunión que tuvimos con Paola aquí, y Paola nos ayudó así y lo pude ver sin problema. Ah, En mi bueno, caso, yo listo. creería que así es como queda más fácil. O también podrías compartirla desde tu OneDrive, dándonos permiso a cada uno de acceso. Entonces, tienes dos maneras de Exacto, hacerlo, exacto. como para que, lo que pasa es que cuando se solicita el permiso de ingreso, si ustedes no responden rápidamente, caducan estos permisos. Ah, ok. Y ya nos contesta es, o no puedes ingresar, o tú estás generando, llamémoslo de alguna manera, spam contra tu sitio, entonces nos restringe el acceso. Ah, bueno, puede ser esa opción que ha ocurrido, por lo que en ocasiones tenemos alrededor de 100, 150, incluso el lunes tuvimos 200 personas y llegan las peticiones y no sé si él no le daba a todas, no le alcanzaba a dar a todas, porque por cada día de la grabación llega las solicitudes de ver. Lo Entonces voy a mirar. otro que está sucediendo también es de que por lo menos la primera capacitación, la primera grabación, está otorgando permiso Fernanda Páez y la otra sí estás otorgando permiso tú. Entonces, de pronto Fernanda tampoco da la autorización y ahí perdimos también el tiempo porque nos va a rebotar un correo diciendo no te dieron permiso y tú quedas restringido al acceso. Listo. Entonces tengo que mirar, yo las estoy descargando por si acaso de seguridad, obviamente, y entonces, compañeros, déjenme mirar y el lunes, entre lunes y martes, ya todas las grabaciones, dependiendo del medio, para ver si lo podemos agilizar los permisos y estaré enviándoles un correo para que lo puedan acceder posteriormente. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes. Vale. Muchas gracias. Gracias, Iván. Hasta luego, buen día. Igualmente, que estén muy bien. Chao, Iván. Gracias. Chao, Carolina, que estés bien.